Canal Un Lugar para Compartir del Departamento Cultura UNLU, dependiente de la Dirección General de Extensión, Secretaría de Extensión y Vinculación. En tránsito. El arte transita por varios géneros. Lleva de su mano la música, el canto, la danza, el teatro, la pintura. En tránsito, espacio del programa cultural Un Lugar para Compartir. Buenas tardes, estamos en otra emisión de En Tránsito, el programa del Departamento de Cultura de la Universidad Nacional de Luján. Te saludo, Mario, y te doy el pie para que presentes al invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Luisito? Muy buenas tardes, noches. Estamos siempre felices, contentos de hacer este programa que no tuvo mejor nombre que llamarse En Tránsito. Un tránsito que cada jueves se convierte mágicamente en un excelente momento, en un placer, porque hay amigos que nos visitan, porque hay historias, hay cosas que son tan importantes y tan necesarias de contarlas, y sobre todo en este programa tan particular que va por radio 88.9 y por el programa de YouTube a las 21 horas. Marquitos Martínez, yo tengo, no un placer, tengo sinceramente, quedo como cándido cada vez que presento, pero si son amigos realmente, todos son amigos los que pasan por En Tránsito. ¿Cómo estás, Marquito, tanto tiempo? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Hola, Luis. ¿Cómo están? Muy bien por acá. Y gracias por esta invitación a charlar con ustedes. Bueno, realmente es un placer enorme y realmente difícil, valga la redundancia. Realmente ese se hace complicado porque venís con una carrera maratónica, ¿eh? Es decir, venís pero a full con un montón de cosas trabajando, que ya me las vas a ir contando. Pero vos sabés que yo creo que este programa se hace mágico porque hay un ida y vuelta, porque hay una conjunción de experiencias, una conjunción de sensaciones y de emociones. Entonces el invitado es el protagonista que habla. Y lo que decimos siempre, ¿cómo comienza el interés de una persona que es un artista, que es una extraordinaria persona como sos vos, que te las tiro las flores, ¿eh? Te las estoy tirando así, te las voy tirando, te las mereces, porque sos una excelente persona, pero estás trabajando en planos que son, tal vez diría que son difíciles, ¿no? Porque no sé si se puede sumar a hacer un todo, el teatro y la música y el teatro. ¿Cómo comienza tu historia? Bueno, para ser así sintético, objetivo, la música me toma por esas casualidades y causalidades, como dicen, de la vida. Yo estaba en cuarto año de la secundaria, en la escuela comercial. Tenía un compañero, un amigo, Jorgito Cruz, que el padre de él, Jorge Cruz, tenía una banda de música, de cumbia, para eventos, y yo empiezo a trabajar como plomo, eh, esa changa que uno hace de adolescente. Entonces trabajo como plomo con mi amigo, cargando y descargando equipos, los viernes, los sábados, algún domingo, feriados. Y, y un día en un show en Merlo, entre Merlo y Mariano Acosta, casi el límite, estábamos en un show y atrás del escenario, mientras estaban tocando, yo estaba atrás de la parte del escenario, y encuentro un cencerro de metal que tiene ese sonido característico. Y desde atrás del escenario, pensando que no se escuchaba el show, que estaban un poco más adelante, me pongo a seguir el ritmo, ¿sí? De un tema. Me pongo a seguir el ritmo y iba bien, ¿no es cierto? Y cuando termina la primera parte del show, viene Jorge
Y yo pensé que me iba a retar, ¿viste? Que me iba a Claro. decir que no hiciera eso. Y me pregunta, ¿quién estaba tocando el cencerro? Y yo, Jorge, así tímidamente, como pidiendo perdón, y me dice, pero re bien cómo seguías el ritmo, porque si no te corriste nunca. Y yo, viste, no entendía mucho lo que me decía, pues, Claro. y, y me dio el aval de que estaba bien lo que yo estaba haciendo. Entonces, a los 10 días, me invita a que empiece a ir a los ensayos, ahí en el barrio La Capilla, y empecé a ir al ensayo y literal, para cerrar así un poco esto, yo empecé tocando en los muñecos y tocaba solamente el cencerro, El solamente el cencerro. cencerro, porque yo no tenía instrumento. Y entonces toqué el cencerro, me acuerdo, hasta que incluso me daba vergüenza porque estaba parado con un soporte de cencerro, porque ni siquiera lo tocaba en la mano, tenía un soporte y uno o dos palillos, y la verdad que era como más, más, ahí no me sale la palabra, más jugar una inferior que eso, Claro, eh, no claro. había, porque era solo un cencerro. Eh, y toqué así el cencerro solo no me acuerdo la cantidad de shows, pero no fueron dos ni tres, fueron más, hasta que me pude comprar unas timbaletas, las famosas Claro. timbaletas que se Ahí usan en la cumbia. ya entraba la acción, digamos. Exacto. Y ahí arranqué, Mario, ahí con esa anécdota. ¿Vos siempre fuiste de Luján, Marquito? ¿Siempre viviste en Luján? ¿Naciste en Luján? Nací en Misiones, en la ciudad de Oberá. Es Mira. es la segunda ciudad de importancia de Misiones, pero prácticamente a los 2 años ya estaba acá en Luján. Tuve un paso a a los 6 años, nos fuimos a vivir a Mariano Acosta y volví a los 10 años. Así que tuve esos dos pasos y después ya, a partir de los 10 años, ya estuve acá en Luján siempre. Ahora, yo pregunto, lo que siempre nos pasa es esto, ¿no? Uno comienza los primeros pasos en la investigación, en la curiosidad. ¿Hay algún instrumento en particular que a uno lo cautiva y vos decís, ese es? Y ahí empezás. Pero vos tenés, si bien digamos, tu despliegue podría decirse que tiene que ver con todo lo que es la percusión, lo percutivo, pero vos tocas eh, infinidades, porque claro, como vos dijiste bien, me tocaba el cencerro. Sí, sí, pero el cencerro, el triángulo, los toc-toc, tienen una función muy importante, sobre todo que en lo rítmico, donde le metiste un tiempo de más o de menos, los dejás pagando a todo. Entonces, no es un instrumento cualquiera. Yo creo que cualquier instrumento tiene el peso y el valor. Ahora, ¿a vos te costó descubrir cuál era la música que te gustaba o tenías un género en particular? ¿Cómo fue tu historia en ese aspecto? Yo siempre digo que eh, la espontaneidad tiene, en mi caso, en la música, el 100% de lo que yo quiero hacer o transmitir, ¿sí? Yo nunca estudié Claro. percusión. Lo mío fue, como te decía, casual, anecdótico, eh, y eh, tenía que ver con que la espontaneidad ocupa un lugar primordial en lo que yo desarrollo. eh, Descubrir lo que me gustaba tocar tenía que ver con lo que escuchaba o lo que me pedían que aprendiera o realizara. Empecé a tocar cumbia y a escuchar cumbia, porque quizás en esa época, a los 17 años, 18, no escuchaba cumbia. Y bueno, tuve que aprender escuchando.
y fue que tantos años de escuchar cumbia y tocar, llegó un momento que quise aprender otras cosas, otros ritmos, otros géneros, y ahí fue el encuentro con el folclore. Porque tampoco, quizás en esa edad, ya un poquito más grande, 20 y pico, no era un oyente fiel de folclore. Entonces, empecé a escuchar chacareras, empecé a escuchar samba, y iba aprendiendo sobre la marcha que uno iba ensayando. Eh, y, y como decía antes, como nunca estudié, soy paracaidista, como siempre lo digo, lo reconozco. Siempre hay cosas nuevas para aprender, y la percusión es bastante amplia, es muy amplia, desde la instrumentación hasta los géneros rítmicos. Eh, en cada país de Latinoamérica hay diferencias sutiles, en lo que acá le decimos la polirritmia argentina, ¿no es cierto? Que todo es parecido. Y en eso uno trata de desarrollar y de aprender. Ahora uno está más grande, ya han pasado varios años, uno está más grande y quizás no tiene el tiempo para, para, para profundizar ciertas cosas, ya no tiene el tiempo, la vida va muy rápido, entonces como que uno hace, como yo siempre digo, uno resuelve, ¿no es cierto? Resuelve para determinadas necesidades musicales. Marcos, comentabas que incursionaste en el folclore. Esa primera incursión se da en Guairacanto. Y tengo el recuerdo de... Hace poco entrevistamos a Juan Giovanetti, y este programa siempre tiene como un hilo conductor que tiene que ver con historias que atraviesan a los entrevistados y las entrevistadas y a quienes están en la conducción, a Diego, a Mario, a mí. Y me pasan dos cosas. Dos recuerdos que tengo de verlos tocar, muy patente. Uno era en el chacarerazo, que se hacía en ese momento en Factory, y me acuerdo de estar parado medio pegadito al escenario para copiar los movimientos del percusionista de Guairacanto. Y en esos primeros pasos que yo daba acercándome a la percusión, el modelo a seguir era Marcos Martínez. Y me acuerdo de marcar los tiempos exactamente igual que vos, de levantar el palillo mucho para poder llegar a tiempo en los golpes del bombo. Y otro recuerdo que tengo fue en la Sociedad Italiana, cuando todavía se hacían peñas seguido. Nosotros teníamos un grupo de folclore instrumental que se llamaba Coná. Y teníamos que subir a tocar después de Guairacanto. Y no sabíamos cómo hacer, porque para nosotros era majestuoso lo que hacían. Y era como, uy, ¿cómo subimos nosotros que no tenemos ni todo, ni dos guitarras, ni bajo, ni percusión, ni dúo en ese momento, no sé, hacíamos dúo de quenas, pero muy poquito. Entonces, creo que vas dejando cosas en el camino. Siempre se habla en este programa de lo que uno va sembrando y de lo que va logrando en lo que va dejando a través de lo que hace, ¿no? Así que mi consulta es, vos decís que no estudiaste, pero ¿crees que hay algo ahí, una cuestión de raíces, una cuestión de sangre, que una vez que lo descubriste,
permitió aflorar esta variedad de cosas que podés hacer, de ritmos, de instrumentos, más allá de no estudiar académicamente, ¿no? Porque prestarle atención a lo que alguien hace, prestarle atención a cómo es la diferencia entre un son y la salsa y saber qué pasa cuando se toca la conga de una forma o si se toca la tumbadora de otra, eso es estudiar y es prepararse. Pero ¿crees que hay algo ahí que empezó a salir, que afloró y que vos no sabías que estaba? Sí, yo siempre cuento, no lo conté ahora, pero esto tiene que ver con lo que me preguntás. Yo jugaba con agujas de tejer cuando era mucho más chico. Tendría 12 años, 13 años, jugaba con las agujas de tejer de mi mamá o de mi madrina y golpeaba objetos y hacía, sin saber, me acompañaba, hacía mis ritmos. Y, y eso estuvo ahí como dormido. Y yo lo primero que estudié, un instrumento fue guitarra, con Memo Guazzaroni. Entonces, mi primer acercamiento, que tendría que haber empezado así diciéndolo, fue con la guitarra. Y en la guitarra me gustaba, tocaba bien. Y en esa época lo que te enseñaba Memo era un folclore muy tradicional, muy tradicional. Y bueno, fui como 2 años a tomar clases de guitarra hasta que uno en esa edad, obviamente, adolescente, casi adulto, eh, te aburrís quizás, lo hice por 2 años, y ahí después vino la percusión. Volví a retomar eso que había quedado como cuando era un poquito más chico, que había quedado dormido. Y sí, yo creo que tiene que ver con un poco lo genético, lo- lo ancestral de alguna manera. Yo sé que mi papá biológico tocaba la guitarra también, mi mamá siempre le gustó cantar, pero en la familia que yo tenga recuerdo no hay otro percusionista. Pero sí, yo creo que sí, que tiene que ver eh, con esto que decías de algo que está ahí, que viene con uno, hasta que uno lo descubre y, y lo lleva adelante. Yo le pongo la palabra espontaneidad, eh, autodidacta, eh, pero está bueno estudiar. Y sí, un poco es lo que vos decís, estudiar de la manera de mirar, de prestar atención a otros. Hoy en día la tecnología te permite casi todo a través de una pantalla, ¿no es cierto? En esa época que yo empecé a tocar, eso era muy difícil de conseguir y tampoco había muchos profesores, facilitadores de percusión. Y uno hace su camino y toma sus herramientas y hay cosas que te salen con más facilidad, otras que te cuestan y bueno, y van quedando, las vas tomando para sumar para otras cosas. Pero esto que te decía antes de que sí, es muy amplia la percusión, es muy amplia, hay muchas cosas. Pero bueno, y estudiar, vamos a dejar el mensaje que está bueno también. Estudiar académicamente o estudiar con profesores, con facilitadores, está bueno. Yo también siempre digo que recién en el 2019 fue la primera vez que brindé un taller de percusión para gente adulta. Era la primera vez y estuvo muy buena la experiencia. Yo había trabajado en un colegio privado también, dando un pequeño taller de percusión para los alumnos. Y también, re linda experiencia, pero nunca me terminó de tomar
la enseñanza, ¿no es cierto? El transmitir. Quizás tenga que ver con que yo nunca tomé clases. Entonces yo me armé mi método para transmitir y estuvo lindo, estuvo bueno, pero me gusta, realmente me gusta mucho más tocar. Marcos, comentabas que tu primera experiencia ahí a nivel percusión es con los muñecos y estabas en la secundaria, pero vos terminás la secundaria y no decidís estudiar música. ¿Cómo te acercás a esa nueva trama en el arte? También eh, estaba, estaba trabajando ya con los muñecos y en quinto año una compañera que hoy vive en España, Sofía, Sofi me invita a una clase de teatro en lo que era el Teatro El Galpón, ahí en la calle Francia. Y fui a ver una clase de teatro, nunca había visto una clase de teatro. Y fui y, y la experiencia de ver, porque ni siquiera fui a tomar la clase, fui a mirar. Y dije, están todos locos. Hacían ejercicio, se tiraban en el piso, rodaban, gritaban, alzaban la voz, se reían sin motivo, hacían que lloraba, que lloraban. Y eran todos ejercicios que yo no tenía idea. Y dije, "Ah, capaz que está lindo esto". Y al poquito tiempo me anoté en ese seminario, porque duraban 2, 3 meses. Me anoté a la par que estaba haciendo cuarto año, perdón. Y en quinto eh, empecé a hacer el taller municipal. O sea, tomé un seminario en el Galpón y al año siguiente, cursando quinto año, hice el taller municipal. Eh, Termino quinto año y era la decisión, ¿no es cierto?, de todo adolescente que seguir estudiando. Y como un cara rota, me fui a inscribir lo que era en ese momento la Escuela Nacional de Arte Dramático, que hoy en día es el IUNA, ¿no es cierto? Me fui a inscribir ahí, me acuerdo que la inscripción en ese momento salían 70 pesos, que 70 pesos eran $70, Un montón de era dinero. mucha plata, era mucha plata, y me acuerdo que estábamos ahí con chicos que también se iban a inscribir y la verdad que cuando nos enteramos de eso, eh, dijimos, uno de los chicos dice, también está la EMAD, vayamos a anotarnos a la EMAD. La EMAD era la Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. Y me acuerdo que nos tomamos creo que era el 10, el colectivo, la línea 10, que son todos colectivos color verde, y con 3, 4 chicos más que estábamos por anotarnos en el IUNA, fuimos a la EMAD, y yo me terminé anotando en la EMAD, y ahí salía 20 pesos, 20 dólares la inscripción, me acuerdo que me anoté, llenabas la planilla, y te llevabas lo que sería el examen de ingreso, que tenías una serie de pruebas, de exámenes orales, escritos, y después los exámenes corporales y de actuación. Entonces, eso era a la semana siguiente de la inscripción. Así que volví a la semana siguiente a hacer las pruebas. Entonces, un día tenías las pruebas escritas, comprensión de texto, análisis dramático, y ibas pasando, porque cada prueba era eliminatoria. Entonces, ibas pasando, y hasta que llegás a la actoral, y en ese momento entraban a la carrera para un turno
creo que era algo de 30 alumnos. Y bueno, entré, tuve la suerte de entrar a la carrera de arte dramático, y era para mí todo muy nuevo. Imagínate que salir de la vida acá de Luján, que prácticamente sigue siendo de pueblo en muchas cosas, llegar a Capital, y era todo nuevo para mí, porque tampoco tenía experiencia. Había compañeros que eran buenísimos, y yo no era tan bueno, porque fui a aprender, pero tenía muy poco rodaje. Y, y bueno, viajaba a Capital, era un esfuerzo tremendo, porque me iba a las 6 de la mañana, volvía a las 4 de la tarde prácticamente. La cursada era de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Viajaba en colectivo hasta Moreno, después tomaba el tren, un esfuerzo tremendo. Y, y bueno, en el camino, trabajaba de noche yo, trabajaba como telefonista acá en Luján, en una agencia de taxis. Era telefonista, entonces trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 3 veces por semana. Entonces, trabajaba lunes, miércoles y viernes. Entonces, el martes iba sin dormir, el jueves iba sin dormir, y el sábado también cursaba, porque se cursaba de lunes a sábado, también me iba sin dormir. Y bueno, el primer año fue así, de mucho esfuerzo, con lo cual repetí. Repetí primer año. No le echo la culpa a que hacía ese sacrificio de ir sin dormir, pero la verdad que en las clases teóricas eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y yo tenía los ojos. Y bueno, no fue solo por eso, pero era un esfuerzo grande. Así que repetí primer año, y al año siguiente logré acomodar mi situación así económica, personal, y bueno, me fui a vivir a una pensión allá a Capital, y bueno, ahí hice otra vez primer año, y terminé la carrera en línea ascendente, porque había empezado de la peor manera, digamos. Así que re linda experiencia haber estudiado ahí en la EMAD. ¿En qué se sostiene, Marcos? Vos contabas todo el esfuerzo para estudiar y, y casi que ese esfuerzo es premonitorio de lo que viene después, digamos, ¿no? Porque una vez que uno se recibe, después hay que sostener ese trabajo actoral. ¿En qué se sostiene el trabajo de un actor eh, que también tiene una búsqueda de no caer eh, en cuestiones por ahí de fáciles que tienen que ver con lo estereotipado? ¿Cómo llegás a ese camino y cómo sostenés ese camino una vez egresado del instituto de la Escuela de Arte Dramático? Te encontrás con un mundo totalmente nuevo, porque es verdad, sí, terminás y no hay 10 millones de ofertas de trabajo. Entonces, es un trabajo buscar trabajo de actor. Es un trabajo buscar trabajo de actor. Y atrás tuyo hay 1000 personas más. Vamos a poner un número para el mismo papel, con tus mismos, eh, con tus rasgos, ponele que no, pero eh, eh, el mismo look, el mismo perfil, hay muchísimos. Entonces, con lo cual es una carrera que es bastante ingrata, digámoslo, porque podés tener mucha suerte durante un tiempo, y después pasás completamente al olvido en un chasquido de dedos.
Es hermoso actuar, es hermoso el teatro, es hermoso el cine, la televisión, el trabajo es re lindo, pero uno tiene que estar mentalmente preparado para aceptar que las cosas no siempre son como uno cree que van a ser o que le van a salir. Y cuando te toca una buena, también está bueno disfrutarlo, pasarla bien, porque no sabes cuándo se va a volver a repetir. Eh, es muy difícil, sí. En esa época yo tenía 20 y pico de años y era repartir fotos, currículum por todos lados, y te llamaban para un casting, para dos, y de repente no te llamaban para ningún casting. Y bueno, uno así va haciendo rodaje, te van saliendo cosas, y un poco es por suerte, otro poco porque estabas en el lugar indicado, en el momento indicado, y así también después quizás te enterás que eh, estabas para determinado papel, pero no se dio, y bueno, es tomárselo con calma, y bueno, aceptar y seguir para adelante. Nombrabas el cine, nombrabas la televisión, nombrabas el teatro. Son tres lenguajes completamente distintos, desde la técnica, desde la escritura, desde, en el caso del cine y la televisión, desde la forma de rodaje, y has tenido experiencia en los tres ámbitos. Eh, no te pediría que elijas uno, porque por ahí es difícil, pero ¿qué es lo que te llevas de cada uno? Decir, bueno, del teatro me hace vibrar en este lugar y el cine me hace sacar esto y la tele me hace sentir mejor con tal o cual cosa. ¿Tenés como un detalle de cada lenguaje para, para contarnos? Eh, Se disfrutan mucho los tres. El teatro es potrero, te lo llevo al fútbol. El teatro es potrero, ahí si sos bueno en el potrero, eh, te vas a divertir mucho más. El teatro es vibración pura, es otro código, trabajás con el otro mucho más que con una cámara, es otro lenguaje, como vos decías. El cine también es hermoso, son otros tiempos, hay mucha más gente involucrada. eh, Quizás vos hiciste todo bien en un plano, pero el que puso la luz le pifió y tenés que volver a repetir. En la tele es todo vertiginoso, es más rápido, también trabaja mucho más gente atrás de cámara. eh, Se disfrutan las tres, pero el teatro me gusta un poco más, es otra cosa, es vibración pura, eh, te complementás con la gente que está ahí, con el público, te complementás o no, porque si no le gusta al público, te vas a dar cuenta. Tiene eso. Y el cine también es hermoso, sí, en ese orden. Teatro, cine ahí cerquita y luego la tele. ¿Qué tenés para contarnos? Hay mucha gente que te conoce, muchísima, y, y hay otro tanto que por ahí no conoce tanto de tu carrera como actor, eh, o te reconoce por algunas cosas que se hicieron muy populares en el último tiempo. Eh, ¿Te gustaría contarnos un poco de ese camino? Sí, cómo no. Eh, sí, yo en el año 2001, lo que se hizo en ese momento, que fue muy fuerte para la televisión, fue la serie Tumberos, que fue en ese momento social del país,
esa ficción era como bastante fuerte, y bueno, eso eh, dio como bastante visibilidad, que sí, la gente te reconocía en la calle, no solo en Luján, sino en otros lugares. De repente te registraban, viste, como personaje, como actor. Tumeros también hizo que, por lo general, todos los productores, las castineras, te convocaran como para esa línea de personajes, ¿no es cierto? Eh, Personajes de ese estilo, marginales, personajes relacionados con lo violento, con la delincuencia. Y bueno, varios personajes de ese estilo. Después tuve una participación en una película de Fito Páez, de quién es el Portaligas. Las protagonistas eran tres actrices muy conocidas: Romina Ricci, Julieta Cardinali, Leonora Balcarce, estaba Cristina Vanegas, Lito Cruz, con los cuales compartí escenas. eh, una re linda experiencia filmando en Rosario, en Córdoba. Ahí hacía del Puma, un personaje, un matón así, pero romántico. Era el hijastro de Cristina Vanegas. Eh, y bueno, todos los perfiles iban para ese lado, hasta que en el 2000, 2011 hago un casting para el personaje de Ovaca, de Omar Ovaca. Eso fue en el año 2011. Y quedé en ese casting, hice un piloto y pasaron 4 años. eh, y de repente me suena el teléfono y era de la productora, que si me acordaba de ellos, que íbamos a hacer Ovaca. Había pasado 4 años. Eso es lo gracioso, porque yo ya me había olvidado de que había hecho ese piloto. Entonces, ya imagínate que en esos años cambió mucho la tecnología, ya estaba mucho lo que es hoy en día las series web, las micro series web que tienen poca duración. Era todo como nuevo, ¿no es cierto? Ya no era en un estudio de televisión, se grababa en cualquier lado, en un estudio o en locaciones en la calle, y el formato corto, ¿no es cierto? Hacía muchos cortos sin teleprompter, con lo cual la memoria a corto plazo la tenía agotada, porque era memorizarme los textos, porque no tenía un teleprompter, y se nota mucho si vos lees un guión, ¿no es cierto? Y no queda lindo. Entonces era memorizarme uno atrás del otro, y por partes, y era un trabajo exhaustivo. Y bueno, no sé qué cantidad de cortos hay de Ovaca, este personaje de ficción. Y eso también explotó porque yo no estaba muy vinculado con las redes sociales en ese momento. Ya usaba poco el Facebook, no tenía Instagram, no tenía Twitter. Y de repente me vi en ese mundo donde todo hablaba Ovaca por Instagram, Ovaca, no sé si Instagram en esa época, creo, tanto. Estaba más, creo que Instagram y Facebook. Eh, Mucho Ovaca por todos lados, y eso hizo que de repente me daba cosa mirar el personaje de Ovaca en Facebook, todos los comentarios que había, ¿no es cierto? Desde positivos, desde gente que entendía el chiste, hasta gente que estaba ofendidísima, enojada, y que evidentemente no entendía el humor. Así que, eh, eh, sí, si tengo que hablar de cosas así, de reconocimiento, creo que fueron esas dos, Ahora Tumberos bien, y Ovaca. ahí tenemos casi como inicios de la carrera y tenemos lo más cercano. Ahora, también has interpretado obras de teatro independiente,
has laburado con textos de Marguerite Duras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hacer una obra independiente con un lenguaje por ahí más cotidiano, y cómo es de pronto trabajar sobre textos de Marguerite Duras, que son por ahí textos mucho más extensos, eh, eh, tal vez con una profundidad que hace que uno tenga que estar, que no se pueda correr, me imagino yo, ni un segundo de ese lugar, ¿no? De ese eje que tiene que armar. Sí, en las obras de teatro he participado de varias, he trabajado en la comedia de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, hice teatro callejero, hemos recorrido la provincia, y esto que me decís, eh, mira, como actor afrodescendiente argentino, donde hay muy pocos guionistas que se dediquen a escribir para personajes con el perfil que tengo. Es muy difícil a veces encontrar una obra de teatro eh, que puedas audicionar sin que necesiten un actor negro, ¿sí? O sea, tiene que estar evidentemente justificado. Entonces, en teatro lo que he hecho, excepto en la comedia de la provincia en La Plata, donde los directores que conocí, eh, ellos tenían un grupo de actores para elegir, audicionar, y ahí en los guiones no estaba estipulado que tenía que haber un actor negro, sino que ahí fue que me eligieron por condiciones y por aptitud. Así que esa es una de las pocas experiencias así que tengo, de que no tenga que estar justificado por un autor que necesitas un actor negro. Después hice, bueno, una obra de un sudafricano, que la obra acá se llamaba Luz Verde, donde creo que ha sido una de las muy pocas veces donde había 3 actores afrodescendientes en escena. Eso lo hicimos en el Teatro Pairó una temporada, después tuvimos ahí el teatro que está por el Abasto, que no me acuerdo el nombre, El Cubo, Teatro del Cubo. Y esa fue una experiencia muy linda porque era una obra de un sudafricano, y cuando digo sudafricano, el autor no era negro, un sudafricano blanco que escribía el del problema racial que existía, el problema político que existía en Sudáfrica en una época, ¿no es cierto? Esa fue una experiencia muy linda. Un texto difícil porque había una traducción de por medio, porque estaba escrita obviamente en lengua sudafricana, eh, que no es el inglés, ¿sí? Es algo parecido al inglés. Entonces la traducción era muy, muy dura, había que adaptarse con lo que se adaptó acá al castellano. Y después la obra de Marguerite Duras, también la directora Stella Galassi, conocida en el teatro en Capital como actriz y como directora. Tampoco había un personaje de un personaje de un actor negro, sino que ella lo incluye en la obra, como era una adaptación libre de La lluvia de verano. Ella quería que el personaje del maestro lo hiciera un actor negro. Y, y fue un placer enorme hacer esa obra, ese personaje. No era una apuesta típica, tenía proyección de audiovisuales. eh, Siempre el tránsito, el camino del actor en una obra, eh, cuando sos parte del elenco, tu personaje tiene 2 entradas, 3 entradas, y uno está para sumar con ese personaje a que la historia se desarrolle. Entonces quizás uno no tiene esos, a ver, para compararlo con la música, no tenés tu solo, ¿no es cierto? Un solo como para
demostrar que estás un poco más ahí comprometido, ¿no? Pero también es esta cuestión de que no hay papeles pequeños, ¿cierto? El dicho. Eh, entonces, también fue lindo proceso. También un sacrificio viajar a Capital, a ensayar. Tengo muchos viajes, muchos viajes a la ciudad de Buenos Aires, muchos. Eh, y bueno, sí, re lindo haber hecho el trabajo de Marguerite Duras, también un texto exquisito, también duro, y, y re linda experiencia. Has hecho también, sin mal no recuerdo, has hecho comedia musical, que tal vez nos quedó ahí, y me parece que has hecho una cuestión una comedia musical icónica, y que me parece que está bueno traerla a esta entrevista. Sí, yo porque no te quiero, no me quiero explayar, porque hablo mucho. Sí, Hairspray y Hair. Hair fue una obra icónica musical que llegó acá. Yo hice la segunda versión, año 2003 creo que fue. Y sí, la gente recuerda ese musical porque en el cuadro final todos los actores, en el cierre del primer acto, creo, el segundo acto, los actores aparecen desnudos en el frente, en la boca del escenario, entonces la gente recuerda eso. Pero después, sí, también fue fantástico hacer Hair porque era una edad espectacular, era un mundo completamente nuevo al del teatro tradicional, ¿no es cierto? Era un musical. Yo no soy cantante, no soy bailarín, soy mucho más actor, pero bueno, ahí en las comedias musicales tenés que aprender y aparte te entrenan porque es muy exhaustivo el periodo de ensayo, se ensaya casi de lunes a sábados y prácticamente ensayás 8 horas. Entonces, es un ensayo realmente fuerte, donde aprendes a bailar, aprendes coreografías, aprendes a encontrar tu voz, a afinar, a hacer un coro, eh, y después estás ahí haciendo funciones de miércoles a domingo, con lo cual la verdad que es fantástico. Yo en un periodo de años que no los conté, pero he hecho de todo, gracias a Dios, y estuvo buenísimo. Bueno, Hairspray también, eh, una excelente experiencia, donde había que cantar, bailar, actuar menos, ¿no? Pero no tenías un personaje destacado, sino que era parte del ensamble que se le dice. Con lo cual, la pasábamos genial, estaba buenísimo. Enrique Pinti, un genio, Salo Pasic, Pato Echegoyen, o sea, gente muy conocida en el ambiente, eh, y una experiencia espectacular. Marcos, casi de una manera mágica, eh, es como si fuese que lo invocamos, porque comentábamos en esta entrevista que había tenido un problema con la tecnología, Mario, y empezamos a hablar de la comedia musical para acercarnos al cierre del programa, hablando de música, y apareció Mario. Así que, Mario, llegaste justito para empezar a darle forma al cierre del programa, y me parece que estaría bueno que hablemos de la actualidad musical de Marcos. No sé qué te parece. Lo que quería preguntarte es cómo viene esto a los dos, porque están ustedes, no sé si complotados o están unidos de una manera con este Les Limones extraordinario, que no he podido todavía verlo total, lo veo a medias, pero ¿qué pasa ahí con Les Limones? ¿Qué es lo que está pasando, Marco, con este proyecto nuevo que están llevando a cabo con Luisito y con toda la banda, ¿no? Eh, sí, ahí estamos tratando de que esto camine, ¿cierto?
nos agarró la pandemia, en pleno proceso creativo, ¿no es cierto? Nada, a ver, odio los entrevistados que dicen nada. No me caen bien, pero bueno. Eh, yo fui papá van a ser 3 años de los Mellis, Qué y, bárbaro, qué bárbaro. y, y bueno, estas cuestiones de que siempre el percusionista, yo como percusionista, como músico, siempre estuve como acompañando a otros al servicio de otros músicos, ¿no es cierto? Cosa que está perfecto. Y siempre tenía ganas de encarar algo un poco desde una mirada más personal, ¿no es cierto? Musical, pero más personal. Y en esta cuestión de la paternidad, como que hablando con mi compañera, con Gaba, ella me insistía de que tienes que hacer algo para chicos, algo teatral o algo musical. Y bueno, ahí le hice caso, la escuché como la escucho siempre. eh, Qué grande. y, y- y empecé a buscar amigos, músicos y otros colegas músicos que no era amigo, pero tenía una referencia muy buena. Y también que me pasaba esta cuestión que yo quería que sean padres también, como para que compartamos lo musical desde un lugar también personal, ¿no es cierto? De cómo nos Claro. atravesaba la paternidad y la maternidad a todos. Y bueno, en eso se me dio por convocar a Luis, que nos conocemos de acá de Luján, de la música, de la vida, fue docente bio en la carrera de gestión cultural, y con lo cual nunca habíamos compartido ningún proyecto. Y, y Luis y Julieta Umezawa, que tampoco nunca había trabajado con Julieta, la oí cantar una sola vez en el Teatro Municipal, en un tributo creo que era no quiero decir cualquier cosa, creo que era un tributo a Chabuca Granda, me parece. Eh, Sí, creo que sí, me parece eh, también a mí. Después a Sabrina Leone, que era compañera de Pili, un amigo músico, el cual, Entrañable, entrañable. bueno, ahí también Sabri la convoqué también por una cuestión también de afinidad por Pili, como nada, me pareció que podía andar. Y después con Pedro Luna, que también compartimos el trabajo en De Pérez García, la banda de cumbia, que él también es sesionista ahí, y se armó y de repente empezamos a ensayar, quizás, creo que ensayamos 2 covers, dos, 2 covers, 3 como mucho, y de repente los chicos, che, tengo esta canción, dijo Luis un día, y a ver, y era buenísima la canción, vamos para adelante. Y de repente Pedro traía otra canción y que tenía que ver, y de repente, viste, se generó algo en el cual ellos tenían el material guardado, ¿no es cierto? Claro. Y se encontraron con una banda donde podíamos ellos y yo llevar adelante esta propuesta. Fue así. Y bueno, como sabrás vos, Mario, todos los procesos creativos, ¿viste? Tienen un tiempo que no todos tienen el mismo tiempo. Pero también la idea era que al ser padres, tratar de aprovechar, ¿viste? De no perder tiempo, porque es muy poco el tiempo cuando tenés chicos chiquitos, el tiempo es fundamental, entonces queríamos como ser ágiles en eso. Y bueno, ahí está Les Limones con un disco que va a estar en las plataformas digitales. Hay ruido acá porque hay niños. Está bárbaro. Yo estoy prestando mucha atención a lo que vos decís y no quiero interrumpirte, cosa que me cuesta, ¿no? Porque mi palabra puede llegar a molestar un mensaje tan lindo como estás dando. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una consecuencia de valores
espirituales, conocimientos que tienen que ver con la música, pero más que nada tienen que ver con la paternidad, tienen que ver con la reivindicación de los valores legítimos de la persona. Hoy que estamos como buscando, ¿no? A través de formas de cómo hacer para que el patriarcado quede a un costado y de una vez por todas se entienda de que hay un camino del 50 y el 50, el hombre y la mujer. Es decir, este trabajo arduo de llevar adelante a partir de esa luz interior de cada uno. Yo creo que en cada uno de ustedes, vos nombrás chicos que para mí no estamos hablando de una diferencia tan grande generacional. Estamos hablando de un espacio de tiempos y de experiencias nada más. Pero yo veo en Sabrina, en Juli, a vos, a Luisito, a Pedro, gente que está trabajando con una visión muy responsable de las cosas. Y por ahí es donde pasa. Y ni hablar del talento, el talento que ya es innato en cada uno de ustedes. Ojo, que por favor esto no suene a un juicio que yo estoy dando o una apreciación, es simplemente de mi modesta y humilde opinión. Creo que no puede haberse formado mejor un grupo como Les Limón, y lo digo de verdad, porque es merecido lo que vos decís, una búsqueda interior de cada uno tiene el lugar que tiene que estar, sí o sí, y esos son los proyectos que tienen esa suerte que muchos nombran, que va de la mano de la preparación, que ustedes la tienen, y la ocasión, que también la tienen. Lo único que falta es sacar adelante todo esto y que la gente los escuche y los siga escuchando y los siga viendo. Yo estoy muy emocionado, de verdad, te digo, Marquitos, tal vez me corte en cualquier momento porque la tecnología es hermosa, pero cuando la tecnología uno abusa, como me pasó hoy esta tarde, se me fue la batería y se me consumió. Pero lo importante acá no es que esté yo, sino que ustedes, Luis y vos, que también me gustaría preguntarle a Luis cuál es su óptica y cuál es su visión con respecto a todo esto que vos estás diciendo, porque él también es papá. Todos son papá ahí en ese grupo. ¿Qué opinás vos, Luis, de todo eso? Con el permiso de Marquito, que es el invitado hoy. No, yo hubiese cerrado la entrevista con eso que dijiste, Mario, no solo por una cuestión de tiempo, sino porque me pareció muy bello. Pero hace muchos Bueno, años, gracias. un compañero con el cual hemos compartido, con el cual tenemos un proyecto en común que es Pies de Barro, pero aparte hemos compartido con Antonio Suárez, que es Pablo Suárez. Sí. Siempre me decía que cuando me tocara ser padre, iba a cambiar toda mi visión de absolutamente todo en la vida. Y la verdad es que por más que a uno se lo digan, hasta que no ocurre, no hay forma de entender cómo cambia la visión. Así Yo que creo tener que la eso en visión se común. cambia. La visión se cambia porque uno está claro interiormente de lo que quiere llevar a cabo. Yo humildemente creo que a mí me sucedió eso cuando mis hijos eran muy chiquitos, tenían 13 meses de diferencia entre uno y otro, o sea que cuando nació el tercero, el primero no había dejado los pañales. Y bueno, le pasa a Marco con sus mellicitos, te pasó a vos, digamos, todos están en un camino que es necesario, que es por ahí donde digo yo, ¿no? Esa necesidad de escuchar gente inteligente, que no lo digo por cumplir, sino porque se lo merecen, porque son gente inteligente, jóvenes, con la cabeza bien abierta y con un proyecto muy original. Así que, volviendo, ¿no? Tomándote a vos y volviendo a Marquito, Marquito, yo creo que la radio es un poco ingrata porque se te va rápido el tiempo, ¿no? Pero bueno, también es extraordinaria que uno pueda hablar, pueda transmitirlo a través de este medio como YouTube, donde deja bien plasmado de que hay mucha gente que está haciendo cosas, y ustedes son un grupo que realmente se van a ganar el galardón gigante de la sociedad lujanense, no me cabe ninguna duda. Así que yo estoy muy contento y feliz de que estén, y feliz de que hayas estado en el programa. Lo mío fue una participación muy poquitita, pero bueno, suficiente para decir lo que del corazón siento. Gracias, Mario. Sí, a mí me reemociona hablar de Les Limones. Me emocionó la entrevista, realmente. Y déjame nombrar a Oscar Blasco, que también Oscarcito, sí, se sumó señor. hace poco Sí, que señor. está ahí, se está encontrando otra vez con la guitarra, porque él estuvo ahí por cuestiones de trabajo y de la vida, dejó un poco de tocar, y cuando yo lo convoqué también le sorprendió,
y yo sin insistirle mucho, le dije pensalo tranquilo, y le mostré los temas, y bueno, se sumó, y ahí está, encontrándose con la música otra vez, Qué lindo, qué desde lindo. su lugar, ¿no es cierto? Qué lindo. Marquitos, creo que Luis va a estar de acuerdo en que estamos casi ya en el final. Seguramente nos debemos haber pasado. Agradecidos en nombre de la Universidad Nacional de Luján, que nos da la posibilidad de manifestar o manifestarnos de alguna manera de esta forma, a través de un medio de radio, en un medio de las redes sociales como YouTube. Así que gracias por estar. No sé, Luis, si vos querés aclarar algo más, yo creo que esto es muy emotivo todo lo que está ocurriendo, y bueno, yo agradecido y feliz de haber estado presente, al menos en esta última parte que creo que me permitió decir estas cosas que sentía. Ya me había agarrado los pelos que no me podía hacer arrancar el teléfono. Agradecerle a Marcos por la presencia, por la entrevista, como todas las entrevistas que han ido pasando por En Tránsito, me parece que todas dejan algo ahí, como una semilla que está germinando. Así que agradecerle a Marcos, gracias Mario por sumarte, y bueno, esperemos gracias a vos también, Luisito. que haya una segunda parte para seguir charlando. Un abrazo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Gracias, chicos, gracias, Marco, gracias a la audiencia también. Gracias a ustedes por la invitación, los quiero mucho, ya lo saben, y también saludos ahí a la gente de la universidad por brindarles este espacio, a dos profesionales como Luis y como vos, Mario. Un abrazo grande. Gracias, Marquito. Esto fue En Tránsito, con la conducción de Mario Tierno y Luis Francisco Míguez, en la coordinación Diego Ángel Golía. Música original, Eduardo Cirilo. En Tránsito, sobre una idea y producción general del Departamento Cultura UNLU. Los esperamos el jueves próximo. En Tránsito.